Bienvenidos. Hoy vamos a poner en contexto 4 temas muy importantes. Primero vamos a hablar sobre las elecciones en la ciudad de Buenos Aires, en Argentina. Luego vamos a hablar sobre las conversaciones que se están entablando entre Rusia y Ucrania para tratar de lograr un acuerdo, al menos un alto al fuego. También vamos a hablar sobre las elecciones en algunos países de Europa y cómo se está reconfigurando políticamente. Y por último vamos a hablar sobre Pedro Sánchez y estos nuevos mensajes que se habrían filtrado que podrían indicar que es parte de un esquema de corrupción mayor, que es lo que se viene investigando desde hace varios años. Pero primero comencemos con Argentina, porque las elecciones especiales de la ciudad de Buenos Aires han dado resultados bastante interesantes. Primero, se consolida el liderazgo de La Libertad Avanza, el partido de Javier Milei y el oficialismo, con 30% de los votos. La persona que encabezaba la lista era Manuel Adorni, el portavoz del gobierno, una de las personas, digamos, con más proyección en lo que es la derecha argentina. Y este resultado es interesante también porque nos habla bastante de la situación del peronismo, que quedó en segundo lugar con 27% de los votos, pero también del otro lado de la derecha, ¿no? Porque la derecha de Javier Milei es una derecha tal vez nueva versus lo que era la derecha del PRO, la derecha de Mauricio Macri. Y la ciudad de Buenos Aires era el bastión de Mauricio Macri. Y digo era porque en las elecciones de 2023 Macri logró el 50% de los votos de la ciudad de Buenos Aires. Hoy en las últimas elecciones el PRO ha logrado el 15%. Es decir, que La Libertad Avanza ha logrado consolidarse como la primera fuerza de la centroderecha argentina. Esto es muy importante y lo ha señalado así Javier Milei, porque ha dicho, por ejemplo, que las elecciones han marcado un día bisagra para las ideas de la libertad y además que significa una reconfiguración completa del panorama político de cara a un contexto muy importante, porque esta es una elección especial, pero también se está insertando y también nos va a dar luces de cómo van a ser las elecciones legislativas que se proyectan para unos meses. Así que vamos a ver qué es lo que ha pasado, por qué La Libertad Avanza ha logrado consolidar este voto, por qué al PRO no le ha ido tan bien y cómo es la situación del peronismo en una ciudad tan importante para el bolsón electoral como es Buenos Aires. Para hablar de esos temas nos acompaña desde Corrientes, Argentina, el analista político Alberto Medina. Bienvenido, Alberto, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación, como siempre. Quería comenzar preguntándote por este tema de las elecciones especiales, porque otras veces hemos hablado sobre las elecciones legislativas que se vienen, pero esta es una elección diferente. Entonces, para poder entender el marco en el que se da, ¿qué tipo de elección es y cuál es la importancia que tiene la política argentina? Bueno, las elecciones que pasaron hace pocos días atrás fueron las de medio tiempo de la ciudad de Buenos Aires. Argentina es un país federal y tiene 24 distritos y cada una de las jurisdicciones toma decisiones respecto a su propia fecha electoral. En ese marco ya tuvimos 6 turnos electorales en lo que va del 2025. Fueron primero Santa Fe, San Luis, Salta, Jujuy, Chaco y ahora la ciudad de Buenos Aires. Claro, la ciudad de Buenos Aires es la capital del país, es el lugar, el epicentro por el que pasa toda la discusión política, es el lugar donde se dan las famosas marchas que han bloqueado a la capital argentina, y es por supuesto el distrito que genera muchísima atención por los protagonistas, gobernado en la ciudad de Buenos Aires por el PRO hace más de 16 años, en 5 mandatos consecutivos. Este es el quinto que lleva adelante. Fueron los primeros 2 de Mauricio Macri siendo jefe de gobierno de la ciudad, después 2 turnos de Horacio Rodríguez Larreta y ahora este de Jorge Macri. En ese contexto, la elección de medio tiempo que renueva la legislatura porteña habilitó un debate político y una discusión que lo da como ganadora a Manuel Adorni. Primera vez que La Libertad Avanza presenta una batalla de estas características. Recordemos que Javier Milei fue elegido en su momento diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires, pero no para la legislatura local, sino para el Congreso de la Nación. Y por supuesto tiene un valor simbólico muy potente Araceli, porque estamos en un año en el que vamos a elegir la mitad de la Cámara de Diputados de la Nación y un tercio del Senado el próximo 26 de octubre. Entonces, estas elecciones locales tienen de alguna manera la tarea o la misión de ir construyendo un clima político de cara a lo que pueda venir en el mes de octubre, y es imposible no hacer una lectura sobre lo que va a venir en esa elección, que es vital para Argentina, porque allí se definirá si el gobierno nacional consigue mejorar su situación parlamentaria, y eso es sinónimo de reformas, ¿no? ¿Y cuál es el análisis que haces del resultado? Porque es interesante ver cómo el PRO, digamos, ha decaído y cómo La Libertad Avanza ha logrado consolidar su liderazgo, especialmente en la ciudad de Buenos Aires. La Argentina tiene hace, te diría yo, 20 años, y si quisiéramos extenderlo mucho más, 80 años, un debate entre peronismo sí, peronismo no. Y distintas fuerzas políticas han concitado el interés de convertirse en la alternativa al peronismo. Con el paso de los años hemos visto muchas figuras y muchos
espacios políticos, más en el centro, más a la centro-derecha, más a la centro-izquierda, intentando disputarles espacio de alternancia en el poder al peronismo. Bueno, en este caso el PRO nació hace unos 20 años atrás como una alternativa al peronismo. Luego como una alternativa al kirchnerismo, siguió desarrollándose, pero claro, después de la elección del 2023, cuando Javier Milei gana la presidencial, el PRO deja de ocupar ese rol de alternativa al poder kirchnerista y lo ocupa la Libertad Avanza, el espacio del presidente de la Nación. Es decir, pierde sentido y lógica esa dinámica que se construyó durante muchos años y por lo tanto se dio ese lugar, ese espacio a una nueva fuerza política aluvional, como fue el caso de Javier Milei, y por supuesto empieza a desaparecer entonces el PRO, que es un partido ideológicamente indefinido, de centro podríamos llamar, con vertientes de centro izquierda y con vertientes de centro derecha, pierde esa posición de ser la posibilidad de desplazar al kirchnerismo y ese rol lo ocupa hoy finalmente la Libertad Avanza y más específicamente Javier Milei. En la ciudad de Buenos Aires eso ahora se termina de confirmar con el triunfo de Manuel Adorni y el desplazamiento de una fuerza política que casi 20 años estuvo ahí de alguna manera disputando el poder y por supuesto eso también a mi juicio abre la puerta que el PRO quizás deba integrarse a la Libertad Avanza, ser un aliado en el mejor de los casos, pero ya no se constituye como una alternativa de poder bajo ningún punto de vista. ¿Y qué es lo que ha generado este avance de la Libertad Avanza en temas electorales? ¿Tú crees que está siendo una consecuencia de que los argentinos entienden que lo están haciendo bien en el gobierno y por eso están extendiendo su apoyo en estas elecciones? Creo que la Argentina pasó un proceso político que fue convivir con el kirchnerismo 12 años, el primer mandato de Néstor Kirchner, los 2 segundos mandatos de Cristina Fernández de Kirchner. Se dio la posibilidad de que la Argentina intente hacer un cambio, ahí gana Mauricio Macri en el 2015, pero ese experimento 2015-2019 fue un experimento fallido, gradualista, sin compromiso, sin coraje, sin convicción para hacer reformas. Eso permitió que el kirchnerismo regrese al poder de la mano de Alberto Fernández en el 2019 y creo que la mayoría de los argentinos que no quieren ser gobernados por el peronismo comprendieron que los cambios requieren otra potencia, otro coraje, otra determinación y por supuesto Javier Milei expresa mucho mejor esa dinámica de cambio que lo que podríamos llamar en la Argentina los tibios, es decir, aquellos que creen en que los cambios son progresivos, secuenciales, paso a paso. La moderación, en esta época, y creo que es un clima de época en el mundo, la moderación tiene pocos adeptos y la gente comprende que si hay que hacer cambios en serio, eso requiere, por supuesto, de mucha más potencia a la hora de llevar políticas públicas adelante. Y eso es la Libertad Avanza, ¿no? Una fuerza política nueva que tiene la convicción de llevar adelante un proceso de cambio y que en ese devenir no hace cálculos electorales. Fíjate que estamos viviendo en Argentina un tiempo cercano ya a la elección de medio tiempo del mes de octubre y salimos del cepo cambiario a pocos meses de la elección. En estas horas se hizo un blanqueo muy significativo de la economía, permitiendo que sectores que tenían ahorros fuera del sistema puedan incluirlos sin pagar multas ni tributos adicionales. Todo eso muestra, digamos, son jugadas arriesgadas en términos políticos. No lo haría ningún partido político en tiempos electorales. Y aquí hay mucha menos especulación y mucho menos cálculo político electoral para tomar decisiones porque se tiene la percepción, la visión de que hay que avanzar y de que lo electoral no puede ser un impedimento para seguir avanzando, ¿no? Y además, si uno ve el porcentaje de votos que recibió la Libertad Avanza y también el PRO, digamos, aglutinando a la centroderecha, es un porcentaje bastante considerable. ¿Cómo crees que queda el peronismo en esta elección? Yo creo que el peronismo está pasando por una crisis, porque no solamente la ciudad de Buenos Aires, ¿no? No le ha ido bien en distritos que habitualmente le va bien. Porque en la ciudad de Buenos Aires siempre fue un tercio del electorado, nunca fue un distrito que le resulte fácil al peronismo. Hay muy pocos antecedentes de que le haya ido bien en la historia reciente de la política argentina, pero sí le ha ido bien en Salta, en Jujuy, en San Luis, en Chaco, en Santa Fe, y sin embargo en todos esos distritos que ya hicieron su elección local, le ha ido mal, y bastante mal. Y eso habla a las claras de dos cuestiones. Una crisis de liderazgo, es decir, no hay en el peronismo hoy una
unanimidad de que Cristina Fernández de Kirchner sea la conductora de ese espacio. Hay gente que está disputando ese lugar. Y después una crisis de narrativa también, porque es muy difícil para el peronismo pararse hoy en un lugar de proponer volver hacia atrás, de proponer pasado, porque claramente la gente recuerda lo que ha ocurrido y no es un discurso seductor para los ajenos. Quizá para los propios sí, y por eso conservan un núcleo duro cercano al 25%, que es el voto tradicional, peronista, ortodoxo, pero les cuesta mucho seducir a los sectores independientes porque se han quedado sin narrativa. Y creo que el gran dilema que tienen es resolver el liderazgo y resolver al mismo tiempo la construcción de una narrativa de cara al futuro que les permita plantearle a la sociedad argentina algo diferente y superador a esto que son políticas públicas que sí tienen un norte, que sí tienen una épica y que se están encaminando hacia a un país que sale de algunas crisis estructurales como la de la inflación, el déficit fiscal y un montón de cuestiones que se están trabajando simultáneamente. No, y además la crisis de liderazgo es clara porque fuera de Cristina Fernández de Kirchner, que ya fue presidenta, vicepresidenta, no parece haber una figura que surja a asumir un liderazgo de ese nivel, pero también quería preguntarte justo por el tema de la narrativa y tal vez el aspecto más ideológico, porque Javier Milei en las reflexiones sobre este resultado electoral ha dicho que esto ha sido una especie de referéndum ideológico sobre el kirchnerismo y también sobre las ideas de libertad. En este posible referéndum entre el kirchnerismo y la libertad, ¿cómo crees que está evolucionando, digamos, la opinión de los argentinos desde el inicio del gobierno de Javier Milei de cara a las elecciones que hay legislativas en unos meses? Hay que comprender que este es un paso a paso, ¿no? Acá no hay magia, nadie cambia de la noche a la mañana, los seres humanos aprendemos de nuestros propios errores y vamos corroborando nuestras creencias a medida que van ocurriendo cosas que nos permiten validarla o eventualmente refutarla. En ese modelo, me parece que los argentinos han comprendido ya algunas cosas y en ese sentido la batalla cultural ha sido extremadamente útil. Por ejemplo, que el Estado no puede gastar más de lo que recibe de ingresos. Al mismo tiempo que los impuestos son una carga y que hay que tratar de reducirlos al mínimo, que la burocracia tiene que ser llevada a su mínima expresión, porque no suma nada, porque no genera riqueza, porque no ayuda a construir un país más próspero. Estas son batallas ganadas, digo, porque hace muy poquito tiempo atrás, no estamos hablando de muchos años atrás, hace solamente 2 años atrás, la narrativa en Argentina y en buena parte de América Latina eran las políticas activas, era el Estado gastando dinero, era el Estado generando empleo, era el aparato estatal, el famoso Estado presente. Y creo que eso está generando un quiebre. Por supuesto que todavía tienen muchos defensores y va a haber seguramente una tensión, una pulsión en términos ideológicos que seguramente no va a terminar nunca, pero creo que sí hay una especie de construcción de la mayoría, de una nueva mayoría de gente que entiende que es más sensato cuidar el gasto público, no pasarse de la línea y tener impuestos bajos que permitan que la sociedad se desarrolle a través del sector privado. Esa batalla está siendo ganada y por eso le cuesta tanto al kirchnerismo reconstruir un relato. Un dato de color de estas horas, ¿no? Se está extinguiendo un sistema de privilegios que teníamos en Argentina en Tierra del Fuego, que era un sector industrial que podía ensamblar productos extranjeros y convertirlos mágicamente en industria nacional. Se sacaron esas protecciones, históricamente el kirchnerismo estaría en este momento haciendo manifestaciones, tratando de defender a esos trabajadores que podrían perder su empleo. Bueno, no está pasando eso. El kirchnerismo no está en la calle y no está discutiendo el tema ese porque han comprendido que eso no da votos y que la gente quiere pagar los productos más baratos y no está dispuesta a defender una falsa industria nacional, sino en todo caso está dispuesta a defender el desarrollo, ¿no? Yo creo que lo bueno es que elecciones como esta y como las de mitad de término que se acercan son un buen termómetro para ver si los ciudadanos están realmente aceptando las ideas y quieren seguir votando por ellas, porque al final el voto es la única forma real que tienen los políticos de saber si lo que están haciendo va por el camino que quieren las personas, en todo caso, sobre todo en un lugar como Argentina donde el cambio es tan extremo del peronismo a lo que está haciendo Javier Milei. Muchas gracias por acompañarnos, Alberto. A ustedes por la oportunidad. Vamos a una pausa y volvemos.